Iglesia, es tiempo de buscar a Dios en todo momento. Cuando empezamos a buscar a Dios, empieza a haber gozo, empieza a haber un canto, empieza a haber una esperanza. La maldición es quitada. Dice aquí la palabra, quita esa maldición y trae esperanza. Aquel que se acerca a Dios es porque cree que Dios existe, es porque cree que Dios está, es porque cree que Dios lo puede. Yo te voy a pedir que abras tu Biblia en el libro de Éxodo, allí Antiguo Testamento. Libro de Éxodo es el segundo libro de la Biblia. Te va a ser sencillo encontrarlo. Gloria a Dios. Libro de Éxodo, ya lo tenemos. Vamos al capítulo 3. Y nos vamos a detener. No cambie después su hojita, márquelo con algo, porque vamos a leer una cita, vamos a buscar otra, pero volvemos a Éxodo 3. Dice capítulo 3 de Éxodo, verso 18. Y oirán tu voz, esto se le decía allí a Moisés, y oirán tu voz, e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto, y le diréis: Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto, para que ofrezcamos sacrificio a Jehová nuestro Dios. Pero mire lo que ellos tenían que decir: Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Claro, algunos dirán, ¿qué tiene que ver esa palabra? Y te estoy dando una buena noticia. Ellos ahí dijeron en un momento muy duro que estaban viviendo, y de pronto Dios les dice: hay algo que vos tenés que publicar, Moisés, vos y los ancianos que están ahí con vos. Y es que vos digas y que todos te escuchen: Dios nos ha encontrado. Pero no cualquier Dios, porque como ellos estaban acostumbrados a ídolos, a muchos dioses, dice: Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Entonces ellos tenían que gritar, proclamar: Dios, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Y dice: y vamos a tener que ir camino de 3 días. Es decir, vamos a tener que salir de nuestra comodidad, caminar 3 días por el desierto, porque allí le vamos a ofrecer sacrificio. Entonces yo quiero llevarte, pero vamos a volver a este libro, a otro libro que está en el Antiguo Testamento y que es el libro de Oseas. Está en el Antiguo Testamento, el libro de Oseas. Pero mientras vos buscas el libro de Oseas, que no se pierda esta palabra de tu espíritu: Dios me ha encontrado. Dios me ha encontrado. Y yo espero que al final de esta palabra vos puedas entender y alegrar tu corazón de saber que Dios salió a tu encuentro. No es que nosotros lo encontramos, Él nos encontró a nosotros. Él nos amó primero. Ya tenemos libro de Oseas, capítulo 13. Oseas, capítulo 13. Dice el versículo 4. Mas yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto. No conocerás pues otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador sino a mí. Yo te conocí en el desierto, en tierra seca. En sus pastos se saciaron y repletos se ensoberbeció su corazón. Por esta causa
se olvidaron de mí. Versículo 9. Te perdiste, oh Israel, mas en mí está tu ayuda. Y yo quiero que podamos decir este texto, el número 9, pero en vez de Israel, cada uno pueda poner su nombre. Te perdiste, mas en mí está tu ayuda. ¿Quién sería ese en mí está tu ayuda? Claro, porque es Él el que estaba hablando. Entonces dice, te perdiste, pero ¿dónde vamos a encontrar ayuda? ¿En un poderoso? ¿En un amigo? ¿En un pariente? No, en Él. Entonces Dios aquí está hablando y dice, yo soy ese Dios que se te apareció, y acá habla de Egipto. Nosotros siempre decimos que cuando la palabra habla de Egipto, está hablando del sistema del mundo. ¿Por qué? Porque el pueblo cuando estuvo en Egipto, estuvo muy afligido. Egipto significa ese lugar de trabajo en donde no avanzás, en donde no prosperás, ese lugar de aflicción. Ese es el Egipto. Y Dios allí se aparece y dice, yo soy Dios, no tendrás otros dioses. ¿Por qué el Señor aclara y les dice, no van a tener otros dioses? Porque ellos eran politeístas, había dioses por todas partes. Por eso Él aclara, Jehová de los ejércitos, el Dios de los hebreos. Uno solo que salva, uno solo que sana, uno solo que liberta, uno solo que perdona, uno solo que hace los milagros, uno solo que está vivo, que murió, pero al tercer día resucitó. Entonces Dios dice, yo te conocí en el desierto, en tierra seca. Luego vamos a volver. ¿Por qué le dice, yo te conocí en el desierto, en tierra seca? Porque era el lugar donde el pueblo estuvo mucho tiempo. Trabajaban y no prosperaban. La tierra les daba mucho trabajo. Tenían que hacer los surcos con sus talones. El esfuerzo era tremendo lo que ellos hacían. Y dice aquí abajo, te perdiste, pero en mí está tu ayuda. Entonces, para que quede claro, volvemos a Éxodo 3. Y dice en el versículo 7. Aquí le está hablando a Moisés. Moisés iba caminando y de pronto vio que había una zarza y ese fuego no se consumía. Entonces a él le llamó la atención de cómo ese poquito de fuego no se apagara. Cuando va a ver, cuando se despertó la curiosidad en él y entró a ver, Dios le habla y dice, versículo 7, dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel. Dice la palabra de Dios, yo he visto, yo he oído y yo he conocido la aflicción del pueblo cuando estaba en Egipto. ¿Qué era Egipto? El lugar seco, el lugar de aflicción, el lugar triste. Y dice Dios, yo he visto, yo he oído y yo he conocido cuando el pueblo estaba en esa situación. Sin embargo, dice, yo he descendido. ¿Para qué? Para sacarlos de ese lugar y llevarlos a un lugar mejor para nosotros. Entonces dice, yo estoy viendo cómo la están pasando. Yo estoy oyendo sus quejas, yo estoy oyendo sus llantos, yo estoy conociendo cómo están sufriendo. Y dice Dios, yo he descendido.
he descendido y los voy a librar. Los voy a sacar de esa situación para llevarlos a una situación mejor. Entonces decís, Señor, ¿será que yo lo merezco? ¿Será que yo merezco que me saques de esa tierra improductiva y me lleves a una tierra ancha, a una tierra que fluye leche y miel? No sé si lo merecemos, pero el plan de Dios es ese: hacernos bien, hacernos bien. Mira al que está al lado y decirle, Dios te quiere hacer bien. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que como nosotros hemos pasado mucho tiempo en una tierra de aflicción, como hemos pasado mucho tiempo en una tierra donde los cielos estaban cerrados, nos parece que recibir algo bueno no es para nosotros. Nosotros estamos acostumbrados a hacer los surcos con los talones. Estamos acostumbrados a la miseria. Estamos acostumbrados al no puedo, no tengo, no sé. Estamos acostumbrados y que de pronto nos pinten un panorama. Decimos, capaz que sea para otro y no para mí. Pero el Señor dice aquí en su palabra, versículo 18: oirán tu voz e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto y le diréis, Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora mismo camino de 3 días por el desierto para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Mas yo sé, dice Dios, que el rey de Egipto no nos dejará ir, sino por mano fuerte. Pero yo, dice Dios, extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. ¿Qué te está diciendo Dios? Mira, yo te saco de esa tierra de aflicción y te llevo a una tierra mejor. Pero ahora vos tenés que decir algo. Tenés que publicar que yo salí a tu encuentro, que yo te encontré. Pero te doy otra noticia. El día de mañana, Faraón no te va a dejar ir. Fíjate cómo Dios conoce tu mañana, tu futuro. Pero dice, tranquilo, porque yo voy a extender mi mano. Fíjate cómo son los planes de Dios tan perfectos, que cuando te saca de un lugar improductivo es para llevarte a una tierra mejor, y te dice, va a haber oposición, pero tranquilo, porque yo voy a extender mi mano. Saber que este Dios tan amoroso nos salió al encuentro, que tiene todo bajo control, es como que ya me empezaría a alegrar un poco. De decir, gracias Señor que me saliste al encuentro. Gracias Señor que me sacas de una tierra de aflicción y me llevas a una tierra ancha que fluye leche y miel. ¿Qué pasa? ¿Se acuerdan que él tuvo que decirles, tenés que decir que es Jehová, el Dios de los hebreos, el que nos encontró? Volvamos a Oseas. Porque Dios dijo, bueno, cuando saca al pueblo de la esclavitud de Egipto y vayan a tomar la tierra que yo les doy, que es una tierra buena, que produce leche y miel, quiere decir, van a empezar a probar, van a conocer otras cosas, otra realidad, que es una palabra que usamos mucho. Van a conocer otra realidad. Pero ¿saben qué? Van a tener que dejar todos los ídolos. Van a tener que dejar todos los dioses que tienen. Porque si hay alguien que los va a salvar, soy yo, dijo. ¿Se acuerdan que lo leímos en Oseas 14? Entonces, el pueblo no hizo caso a esta palabra. Siguieron con sus ídolos, siguieron con sus costumbres. Y mira lo que dice la palabra en el libro de Oseas, capítulo 2. Versículo 14.
Pero he aquí, yo la atraeré y la llevaré al desierto, y hablaré a su corazón, y le daré sus viñas desde allí, el valle de Acor, por puerta de esperanza, y allí cantará como en los tiempos de su juventud, y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. Dice Dios, yo tengo que hacer algo. Yo quiero hablar con él, o yo quiero hablar con ella, porque yo ya lo saqué de una tierra de aflicción, pero es como que siguiera metido allí. Entonces dice Dios, para yo poder hablarte al corazón, yo te tengo que llevar a un lugar donde vos no tengas cómo distraerte. Y dice Dios, y te llevo al desierto. ¿Para qué? Para hablarte al corazón. Pero dice algo, para cambiar ese valle de Acor, que significa maldición, cambiarlo por esperanza. ¿Sabes qué? Siempre que nosotros nos acercamos a Dios, venimos de una manera, pero el Señor nos transforma de otra. Venimos de una condición y Dios nos lleva a algo mejor. Venimos con una enfermedad y Dios nos da sanidad. Venimos con una opresión y Dios nos hace libre. Cada vez que nos acercamos a Dios, nuestras realidades empiezan a cambiar. Aquí dice, yo te voy a llevar al desierto y voy a hablar a tu corazón. ¿Quién quiere ir al desierto? Nadie. Pero dice Dios, yo ahí es la forma que tengo para hablarte al corazón. Es para sacarte de toda distracción, para que veas que esa maldición se cambia en esperanza. Y Dios sigue hablando y le dice, y allí vas a cantar como en los tiempos de tu juventud, como en el día de su subida de la tierra de Egipto. Cuando salió de esa esclavitud, hubo gozo, hubo alegría. Dice el verso 16, en aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Isi y nunca más me llamarás Bali, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales, o sea, los nombres de los ídolos, y nunca más se mencionarán sus nombres. En aquel tiempo haré yo para ti pacto con las bestias del campo, con las aves de los cielos, con las serpientes de la tierra, y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré dormir segura. Y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. El Señor dice, cuando yo te lleve al desierto y hable a tu corazón, cuando ya no tengas más los nombres de otros dioses en tu boca, de otros ídolos, de otra gente en donde vos pongas la confianza que no sea en Dios, va a ser ese momento, dice, donde ya no me vas a llamar más. Y vio que das dos nombres raros aquí. Dice Isi y después también Bali. Uno quiere decir amo. Entonces dice, ya no me vas a decir más amo o señor. Ahora me vas a llamar marido. ¿Qué está diciendo aquí el Señor? Muchos allí a lo mejor lo seguían con miedo y querían hacer las cosas porque alguien les decía que había que hacerlas. Pero el Señor dice, yo no estoy buscando esa relación. Yo estoy buscando una relación más personal. ¿Cómo será de personal que yo quiero que me digas marido? Esa confianza que hay en el matrimonio. Fíjate la importancia que Dios le da al matrimonio, que dice, ya no me vas a llamar amo, me vas a llamar marido, porque va a ser tal el trato que vamos a tener, tal va a ser la comunicación que va a haber entre nosotros, que va a haber esa confianza. Y dice la Escritura, te desposaré, verso 19, te desposaré para siempre, te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad, misericordia, te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. Como dijimos, porque hay una relación más íntima.
¿Qué es una relación más íntima con Dios? ¿Es orar a Él, que orar es hablar con Dios cuando me está pasando algo malo? Sí. Pero también es hablar con Dios cuando me están pasando cosas buenas. Es hablar con Dios cuando entro a mi habitación y digo, bueno, ahora no hay nadie, me tomo este tiempo para estar con vos, Señor, porque quiero decirte gracias porque sos bueno conmigo, porque quiero que me hables por la palabra, porque tengo miedo a tal situación, Señor, y no sé qué hacer. Y porque cuando salgo a la calle también puedo encomendarme y decirle, Señor, vení conmigo. Empieza a haber una relación más personal, más íntima. Y es ahí donde el Espíritu de Dios empieza a revelarnos a nosotros y a decirnos lo que está bien y lo que está mal. ¿Cómo te das cuenta? Lo que está bien te llena de gozo y lo que está mal te produce como una tristeza. Hay algo que no está. Pero eso es porque hay una relación. Y sabes que tener una relación con Él hay un beneficio. Y mira el beneficio. Verso 21. Y en aquel tiempo responderé, dice Jehová. Yo responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra. Y la tierra responderá al trigo, al vino y al aceite. Y ellos responderán a Jezreel. Jezreel quiere decir el que Dios sembró. ¿Qué está diciendo aquí? Que cuando vos tenés esa amistad con Dios, cuando estás unido a Él, dice Dios, yo le voy a hablar al cielo. El cielo le va a hablar a la tierra le va a hablar a los frutos y todo va a empezar a producir. ¿Pero por qué? Porque hay una relación de amistad con Dios. Porque Dios tuvo que llevarte a un desierto para poder hablar a tu corazón, para que vos puedas por un momento escucharlo a Él, a ver qué es lo que quiere contarte, qué es lo que quiere corregirte, qué es lo que quiere enseñarte. Y empieza un enamoramiento con Él y dice, cuando llegue ese tiempo, yo le voy a hablar al cielo. El cielo le va a hablar a la tierra le va a hablar a los frutos y todo empieza a cambiar. ¿Qué te dijo Dios? Yo te saco de una tierra de aflicción y te llevo a una tierra buena que fluye leche y miel. Antes no conocían esa tierra, pero porque no había comunión con Dios. Cuando nos acercamos a Dios, cuando uno mira la cruz, sí o sí, y hay una canción que habla indudablemente, uno tiene que cambiar. Cuando uno se encontró con la cruz, uno cambia. ¿Cuántos conocen la historia de Zaqueo? Era un hombre chiquitito, de estatura, recaudador de impuestos. Como recaudaba impuestos, se quedaba con un poquito de más para él. La gente no lo quería, no era bien visto. Sin embargo, él había escuchado hablar de Jesús y quería saber quién era. Y como no podía a causa de la multitud, dice la palabra que él se trepó a un árbol. Porque él quería ver quién era. Quería conocerlo, quería hacer algo más. Y de toda la multitud, Jesús llamó por nombre a uno solo, a Zaqueo. Se había trepado al árbol porque él quería saber quién era este hombre. Jesús le dice, Zaqueo, date prisa, tengo que ir a tu casa. Zaqueo gozoso lo recibe en su casa y un momento de charla con Jesús, Zaqueo se empezó a dar cuenta de que había cosas que él no estaba haciendo bien. Y en esa conversación él se paró y dijo, Señor, si en algo yo he defraudado, yo voy a devolver todo cuadruplicado. ¿Qué pasó ahí? Un momento de conversación con Jesús, un momento de charla. Y él se dio cuenta que había algo que no estaba haciendo bien. Cuando uno se acerca al Señor, algo pasa en nuestras vidas.
Por eso yo en esta noche quiero traerte esta palabra y decir que Dios ha visto tu aflicción, ha oído tu oración, ha conocido tu angustia, pero no te va a dejar en esa situación. Él descendió para sacarte de esa tierra de esclavitud y llevarte a una tierra de bendición. Llevarte a una tierra que produzca, que dé frutos. Y dice el Señor, ¿cuándo va a pasar eso? Cuando haya ese enamoramiento, cuando haya esa búsqueda con Él. Dice Dios, yo entonces le voy a hablar al cielo. Mira, el cielo está esperando la orden de Dios para bendecir tu vida. Dice, yo le voy a hablar al cielo. El cielo le va a hablar a la tierra y la tierra va a empezar a dar sus frutos. Aquí hay alguien que te viene a decir, Señor, ahora me empiezo a reportar. Señor, aquí estoy yo para hablar contigo. Ahora estoy yo, Señor. Quizás estoy en medio de un desierto. Quizás estoy en una tierra de aflicción. Quizás no estoy viendo nada, Señor. La tierra parece allí bien seca, los cielos parecen de bronce. Pero ¿qué dice la Escritura? Yo voy a responder al cielo, voy a hablar al cielo, el cielo a la tierra y la tierra va a dar su fruto. ¿Cuándo? Cuando me vuelva a Dios. ¿De qué manera me vuelvo a Dios? Con una sencilla oración, con un anhelo del corazón, con reconocer que solos no podemos. Cuando Jesús caminó en esta tierra, lo que Jesús dijo es, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese arrepentirse es un cambio de vida. Vos dirás, ¿por qué hace tiempo que estoy bajo cielos que parecen de bronce? Porque quizás haya algo que hacer. Y es volvernos a Dios, es acercarnos a Dios, es empezar a caminar con Él para que Él dé la orden al cielo, que el cielo le hable a la tierra y la tierra empiece a producir. Iglesia, es tiempo de buscar a Dios en todo momento. Cuando empezamos a buscar a Dios, empieza a haber gozo, empieza a haber un canto, empieza a haber una esperanza. La maldición es quitada, dice aquí la palabra, quita esa maldición y trae esperanza. Aquel que se acerca a Dios es porque cree que Dios existe, es porque cree que Dios está, es porque cree que Dios lo puede. Así que en esta noche, iglesia, yo te pido que te pongas de pie y que puedas examinarte un momentito y decir, ¿cuánto tiempo hace que estás bajo cielos cerrados? Cielos donde no hay nada, no hay resultados, no estás viendo lo que vos esperás. El Señor dice, para que vos me escuches, tuve que llevarte al desierto. El desierto son los tiempos de prueba, pero no es para abandonarte, es para enamorarte de Él. La palabra que Él le dijo al pueblo que pronunciara allí en Éxodo fue, Dios nos encontró, Dios nos encontró. Pero cuando generalizamos, quizás hay gente que no lo cree, pero si vos lo haces personal, vos decís, Dios me encontró, Dios me encontró. Y si Dios me encontró es para hacerme bien. Si Dios me encontró es para bendecirme. Si Dios me encontró es para darme algo bueno. Pero esto lo tiene que creer. Y aquel que lo cree lo va a decir. Es el que va a cambiar tu lamento en gozo. Es el que va a cambiar tus pensamientos. Es el que va a poner pensamientos de vida, pensamientos de paz. Es aquel que no te va a dejar nunca solo. Porque Él dijo al pueblo, a Moisés, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Iglesia, este es un camino de fe.